Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Quiero que vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 18. Estamos en una serie acerca de las relaciones y en esa misma línea quiero compartir una palabra que le he puesto por título: que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Y yo quiero que mires a tu vecino y solamente le vas a decir el título del mensaje. Sé que no es tu corazón, pero díselo, que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Ahora díselo al que está al otro lado: que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Muy bien. Esto que te voy a contar antes de ir al texto bíblico es como no es una historia de la vida real, son historias inventadas. Te vas a dar cuenta que es inventada porque los animales no hablan. Pero había un águila que tenía envidia de otra águila porque la otra águila volaba más alto. Y se acercó a un cazador y le dijo: oye, hazme un favor. Yo quiero que mates esa águila que está volando más alto que yo, porque yo necesito volar más alto que ella. Entonces él le dijo: claro, yo te ayudo, pero solo necesito que me des una pluma. Y si miramos, ponme la foto del águila, un águila con muchas plumas. Entonces digo: dame una de tus plumas para poder armar bien la flecha y todo el cuento. Bueno, empezó a tirar flechas y no le alcanzaba a pegar al águila. Entonces le dijo: dame otra pluma y dame otra pluma y dame otra pluma. Y esta águila, con el afán de dañarle el vuelo a otra, se quedó sin plumas. Y mire cómo quedó esa águila. Póngame la otra. Eso ya es un gallo. Es el que se va a comer ahorita después del culto. No, mentiras. Pero ¿cuántos en la vida nos pasa lo de esa águila? Dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado por la envidia de lo que Dios le ha dado a otros. Y hoy quiero contarte la historia y quiero que estudiemos un poco la historia de un hombre que le pasó lo de esta águila. Y este hombre fue Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a David o a Saúl, al rey Saúl, obvio. Pero salieron con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. O sea, había una fiesta, era un ambiente lindo por las conquistas que estaba teniendo la nación de Israel. ¿Y qué era lo que cantaban? Mira, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, dilo fuerte: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl se alegró en gran manera. No, Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David le dieron 10,000 ¿cómo dije? Y a mí 1000, perdón. No le falta más que el reino. Wow. Y a partir de ese día o desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Quiero ponerte en contexto. El rey Saúl, el primer rey de Israel, viene en un tiempo de desobediencia y de una conducta desobediente delante de Dios.
Él viene de ser destituido por Dios en lo espiritual como rey por su corazón desobediente. Y le abre puertas a cierta cantidad de cosas, dentro de ellas la envidia. Y cuando aunque Saúl todavía era rey técnicamente, ya el Señor le había quitado el reinado y se lo había dado a David. Pero había un proceso que tenía que suceder. Pero Saúl aquí se llena de envidia cuando ve que él viene y su ejército de la guerra, y David, Dios lo estaba usando de una manera tremenda para él. David trabajaba para el rey, pero el rey se dejó llenar de envidia, y cuando escuchó el cántico de las hermanas de la alabanza, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Cuando él escucha eso, se le atravesó esa frase en su corazón y le disgustó de tal manera que empezó a ver a David con celos. Y me llama la atención la frase: no miró más con buenos ojos a David. Qué tremendo. David no estaba cantando nada, David no hacía parte del baile, pero Saúl vio con malos ojos a David. Esa palabra mirando mal es la palabra en hebreo aván, que significa vigilar con celo, mirar con disgusto a alguien, mirar con desagrado o mirarlo con envidia. La palabra envidia en el griego es la palabra efsoneo, que significa estar celoso, mirar con celo o con desagrado a otra persona. Y el Señor me hablaba y me decía: cuando te molesta que tu prójimo tenga más que tú, es una señal que hay envidia en tu corazón. Si yo soy de las personas que me molesto porque hay otra águila como yo que está volando más alto, es porque la envidia está tocando mi corazón. Ahora, los celos y las envidias, el apóstol Pablo nos lo habla en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 19, donde los pone en las obras de la carne. Alguien diga conmigo: es una obra de la carne. Es decir, que los celos y la envidia son acciones pecaminosas que nos guían, no son obras del Espíritu Santo, son acciones pecaminosas que están dentro de nosotros. Y la envidia no trabaja sola, la envidia tiene algunas cosas que van con ella. En primer lugar, vemos la comparación. Diga esa palabra conmigo: la comparación. Me llama la atención la frase que Saúl dijo: a David le dieron 10,000 y a mí solo me dieron 1,000. Mira la comparación. Saúl, siendo el rey, como estaba basado su reinado en inseguridad y era un líder muy inseguro, por el cántico de unas muchachas, ya él dijo: a él le dieron 10,000 y a mí solo me dieron 1,000. Cayó en la comparación. Nosotros vivimos en una sociedad donde todos se comparan con todo el mundo. No sé si hay una fotico por ahí que yo se las mandé, las pueden ir poniendo. Lo que tiene ella es lo que quiero yo. Yo no sé por qué me pusieron fotos de mujeres, por los hombres, ¿no? Pero bueno, deje así. Pero así somos nosotros. Aquí está Saúl teniendo sus 1,000, pero él está mirando los 10,000 que tiene David. Diga conmigo: comparaciones. Vivimos en una sociedad donde nos estamos comparando constantemente. Es más, hay gente que compara iglesias. Esta iglesia me gusta más que la otra. Este pastor es más ungido que este. Y siempre estamos mirando comparativamente. Y eso nos hace muchísimo daño. Esta semana estaba escuchando un podcast de Jeff Bezos. Y Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon, él decía que cuando empezó la compañía llegaron a tener 60 empleados. Él empezó vendiendo libros online. Y la competencia, Barnes Noble, ellos tenían 60,000 empleados. 60 tenía Amazon, Barnes Noble 60,000. Los del equipo de los 60 lo reunió y ellos estaban temblando y dijo: mira, no vamos a poder contra este monstruo de Barnes Noble. Ellos tienen muchísimo más de lo que nosotros tenemos. Y Jeff Bezos le dice a ellos: no se enfoquen en la competencia, enfóquense en los clientes. No permitan que la competencia les quite el desenfoque, porque nuestra prioridad es que el cliente tenga buen servicio.
Hoy en día Amazon tiene 1.600.000 empleados. Y me sonó eso en mi cabeza, porque yo no tengo que ser Jeff Bezos, pero sí hay un principio que puedo aplicar. Muchas veces nos distraemos con los 10,000 que tiene David y despreciamos los 1,000 que Dios nos dio. ¿Me está escuchando? Las comparaciones no nos dejan valorar lo que tenemos y sí nos llevan a envidiar lo que no tenemos. Diga eso conmigo. No sé a quién le ha pasado que usted de repente tiene un carro nuevo y usted llega todo feliz con su carro y ve que otro, el vecino, tiene un carro, compró también un carro y mejor que el suyo, y ahí ya se le fue la alegría. Ahora, algunos me están diciendo: sí, pastor, yo he pasado por ahí, yo sé lo que se siente eso. Y sabe, es una de las cosas que tenemos que luchar. Mira, en la escritura yo encuentro en Juan 21:22, cuando Jesucristo se le aparece a Pedro y a los discípulos y restituye a Pedro de una manera tan hermosa y les prepara desayuno y le dice a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Él dice: sí, tú sabes que yo te amo, apacienta mis corderos, lo restituye. Y aquí viene Pedro y el Señor le dice: mira, Pedro, vas a morir de esta manera. Y le hace ver cómo él va a morir, que va a ser sacrificado. Y detrás viene Juan, el que se acostaba al hombro del Señor. Y Pedro escuchaba a Jesús, pero se la pasó mirando atrás a Juan. Y le dice a Jesús: ¿y este qué? A este sí, o sea, a mí sí para el papayo, y este sí no. Y Jesucristo le responde de una manera tan natural. Yo digo que si hubiera sido la Colombian Version International, Jesucristo le hubiera dicho: ¿y a usted qué le importa? Jesucristo le dijo así, le dijo a Pedro: ¿y a ti qué? Si quiero que él viva hasta que yo regrese, eso a ti no te importa. En otras palabras, no se compare. Ese fue el problema de Saúl. Saúl, cuando escuchó la frase David mató a 10,000 y Saúl a miles, inmediatamente dijo: David tiene más, David tiene más favor, David tiene al pueblo, solo le hace falta el reino. Y cuando tenemos esa mentalidad de querer compararnos con los demás, uno, no valoramos lo que Dios nos da, pero segundo, vamos a perder lo que realmente Dios tiene para nosotros. He venido a decirte de parte de Dios: valora a tu esposa. Deja de comparar su esposa con la mujer de otros. Se me salió. Deje de comparar su marido con el marido de otros. Deje de comparar lo que Dios le ha dado con la bendición que Dios le ha dado a otros. Dios le ha dado esa bendición a usted. Disfrútela, valórela, apréciela, cuídela, y ahí es donde usted va a ver la multiplicación. Vamos a matar esa envidia. Por segundo, la crítica. Ahí mismo dijo: no, pues entonces ahora entreguen el reino. Él era el rey y él mismo empezó a criticar a unas muchachas que estaban danzando. La crítica. Vivimos en una cultura de crítica. Él lo dijo sarcásticamente, obviamente. Ahora falta que le den el reino. La envidia hace que no disfrute lo que tengo por estar criticando lo que tiene el otro. Déjame repetirte eso. La envidia hace que no disfrute lo que tengo por estar criticando lo que tiene el otro. Cuando tú llegas a tu casa después de un servicio y te sientas a la mesa con tu esposa y tus hijos, ¿qué es lo que hay en esa mesa? A veces criticamos, porque es más fácil criticar al prójimo que confrontar nuestros problemas en la mesa. Lo más fácil es hablar mal de lo que el otro tiene y de lo que no tiene, a decir cómo estamos nosotros. Una de las cosas que yo me he propuesto en mi vida y le estoy enseñando a mi familia: no vamos a criticar a las demás personas. No vamos a tirar crítica destructiva sobre otras personas. No vamos a modelar ese testimonio. Pero mira lo que tiene, pero mira lo que hizo, pero mira, allá ellos. Nosotros vamos a estar enfocados en lo que Dios tiene para nosotros, y eso nos va a guardar el corazón. La crítica. Usualmente los que tienen envidia critican lo que no pueden tener. Hay pastores que nos critican solo porque tenemos una iglesia grande. ¿Y qué culpa tengo yo? Yo en lo personal oro por todos los pastores de esta ciudad y los bendigo. Hay una iglesia hermosa que está a 20 minutos acá, Lakewood.
Y digo esto, mucha gente critica al pastor Joel, yo lo respeto, él tendrá su manera de hacer iglesia, pero hay algo que ellos han sido bendición. Y a veces nosotros los pastores de esta ciudad somos hipócritas porque criticamos a alguien que le ha dicho a la gente, esté 6 meses y después de 6 meses ya no tiene más crecimiento espiritual, vaya y busque una iglesia, deme 6 meses para firmarlo. Y muchos de las familias que hemos recibido vienen de allá, y yo le digo gloria a Dios porque Dios usó esa puerta para que otras iglesias fueran alimentadas. Cada vez que yo paso por ahí extiendo mis manos, Señor, bendigo a la familia Austin, bendigo este ministerio. Cuando paso por otras iglesias, Señor, yo los bendigo, ellos están haciendo tu obra, y eso me guarda a mí de tener un corazón crítico o criticón. Pero tercera cosa, la altivez. Ponme la foto ahí, la altivez. Saúl no miró con buenos ojos a David, así lo empezó a ver. Al fin pusieron la foto de un hombre. Los hombres también miramos mal. Así empezó a mirar a Saúl a David. ¿Qué le dice esa mirada a usted? ¿Ah? ¿Qué le dice esa mirada? A ver, así como ustedes se miran, hola, así. La altivez. No miró con buenos ojos a David. Empezó a mirarlo con desconfianza. Empezó a mirarlos con celos y con altivez. Escúchame, iglesia, la envidia tiene una mirada y esa mirada se nota. Mateo capítulo 7, versículo 3, Jesucristo nos dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Eso hace la envidia. La envidia hace que me la pase comparando con los demás. La envidia hace que yo critique a los demás. La envidia hace que yo mire a los demás con desprecio. Ahora, David fue un hombre que vivió la envidia. Él vivió el desprecio. Desde pequeño vivió el desprecio de su padre, vivió el desprecio de sus hermanos y ahora el desprecio de Saúl. Yo no sé quién se identifica con David, que dice: yo no le he hecho nada malo a nadie, pero todo el mundo me mira mal. A veces el favor de Dios sobre nuestras vidas atraerá malas miradas de otros, pero eso no va a hacer que tú te desvíes ni que te dejes contaminar el corazón. El Señor puso favor sobre ti, puso gracia sobre ti, y el Señor te va a respaldar y te va a bendecir y te va a seguir abriendo puertas. Alguien que crea esa palabra. Ahora, David, ¿cómo vencer los celos y la envidia? ¿Cómo vencer los celos y la envidia? Vamos a la escritura. Primero, escribe esto: conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Saúl fue un hombre que no conoció a Dios. Y yo quiero partir desde este principio. Saúl experimentó a Dios. Diga conmigo, experimentó a Dios, pero no lo conoció. Te quiero dar un texto bíblico. Primer libro de Samuel 10:11 dice así: cuando todos los que lo conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros. Mira lo que le dice: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? O sea, Saúl. Cis se llamaba su papá. ¿Está Saúl también entre los profetas? Un hombre de allí respondió: ¿y quién es el padre de ellos? Por lo cual se hizo este proverbio: ¿está Saúl también entre los profetas? O sea, cuando había un ambiente de Dios, hasta Saúl estaba convertido. Pero el hecho de que usted esté sentado no lo hace cristiano. Saúl experimentó a Dios. Es más, profetizó. Pero cuánta gente no vemos en la escritura que profetizaron pero no conocieron a Dios. No lo conoció. Saúl no podía tener sanas relaciones con los demás porque su relación con Dios estaba quebrada. Con Samuel tuvo conflicto. No sé si recuerdan el conflicto con Samuel. Samuel le dijo: espérame hasta que yo llegue para que sacrifique. No lo esperó. Y después llegó Samuel, le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Tuvo problema con Samuel. Tuvo problema con Jonatán. Se apresuró a juzgarlo para matarlo porque cometió una imprudencia, y el pueblo tuvo que entrar a defenderlo. Ahí están los textos bíblicos. Pila, chicos, ahí están los textos bíblicos. El pueblo tuvo que salir a defender a Jonatán. Pero también tuvo problema con el pueblo. Fue el pueblo el que tuvo la culpa de tomar. Cuando él no obedeció, él le echó la culpa al pueblo de no obedecer. Y también tuvo problemas con David. Mire, con Samuel, con Jonatán,
con el pueblo, con David. ¿Por qué Saúl tenía problemas relacionales con todo el mundo? Porque tenía problemas relacional con Dios. Escucha esto. Cuando mi relación con Dios está quebrada, será más difícil sanar mi relación con los demás. Escuchaste esto. Cuando mi relación con Dios está quebrada, será más difícil sanar mi relación con los demás. Escucha, iglesia, antes de pensar en el error de los demás, reflexiona sobre tu propia integridad y mi relación con Dios. Yo quiero que digas eso. 1, 2, 3. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Cuando tenemos un problema con alguien, nuestra tendencia es ir y atacar el error de la otra persona. Pero yo en mi vida me he dado cuenta que cuando tengo problemas relacionales con otro, lo primero que yo tengo que hacer es revisarme a mí mismo. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi integridad con el Señor? Cuando estés teniendo un conflicto con alguien, no te ensañes con esa persona. Primero revisa tu corazón. Cuando estés teniendo problemas con tu cónyuge, en vez de criticar a tu cónyuge y buscar ese error que hay en esa persona, busca en oración al Señor y decirle: Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué tengo que corregir en mí? Saúl fue un hombre que tuvo problemas con las personas porque tuvo problemas primero con Dios. Mas cuando conocemos a Dios a través de las escrituras que se nos es revelado, Dios nos dará sabiduría con los problemas relacionales que tengamos. Vivimos en una cultura con poca integridad. Si no, pregúntele a la parejita que fue en Spotlight del concierto de Coldplay. Se volvieron re famosos. Un CEO de una gran compañía saliendo con su amante a un concierto de Coldplay, y luego se enojó y dijo: no, es que no respetan la privacidad. Seguramente este hombre tenía problemas relacionales con su esposa, obviamente, pero eso no le daba hecho a destruir su integridad. Cuando hay problemas relacionales con otra persona, yo he aprendido que es una oportunidad que Dios me da para mejorar mi relación con Él. Yo pregunto aquí, ¿cuántos han tenido que orar e interceder por la relación con otras personas? Levante la mano. Tú me dices si eso es mentira, pero tú sabes que eso fue una oportunidad para que tú crecieras y maduraras en tu vida espiritual, ¿sí o no? Entonces Saúl experimentó a Dios, pero no conoció a Dios. Pero en cambio David, wow, David sí conoció a Dios. Diga conmigo: yo puedo experimentar a Dios, pero no necesariamente conocerlo. ¿Qué se habla en la escritura acerca del pueblo de Israel? Vieron sus obras, conocieron sus maravillas, pero Moisés conoció sus caminos. Qué belleza esto. Saúl fue un hombre que estaba expuesto, es más, tenía la unción sobre él, pero no conoció a Dios de la manera en que David lo conoció. Mira, por ejemplo, lo que habla David de Dios, lo cual Saúl no tiene ese lenguaje, pero David sí lo tiene. Segundo libro de Samuel 7:22. Mira lo que David dice: qué grande eres. Nadie que no conoce a Dios no habla así. Estas son palabras de alguien que ha conocido a Dios. ¿Qué dice? Mi Señor y Dios. Qué lindo. Nosotros mismos hemos, ¿qué? ¿Cómo? No escucho. ¿Hemos qué? Déjame hacerte una pregunta, iglesia. ¿Estás aprendiendo a conocer a Dios a través de las escrituras? ¿O eres simplemente alguien que vive por religión, por hipnosis? No. Aquí David nos muestra una verdad tan linda que yo también pueda decir: Señor, entre más te conozco, más me sorprendo de ti. No sé si me están entendiendo, pero yo cada día de mi vida, cuando entro en la palabra, en oración, en conocimiento del Señor, y me revela el carácter de Dios a través de Cristo, yo digo: wow, Señor, qué grande eres. Yo mismo he aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay otro Dios. Ese es el tipo de hombre y de mujer que Dios está buscando.
Por ejemplo, más adelante en el versículo 25 y 26 dice: y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a tu casa. Cumple tu palabra para que tu nombre siempre sea exaltado y para que todos digan fuerte, todos díganlo: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Mírame aquí tan bonito. David desde niño empezó a experimentar a Dios y a conocerlo. Mientras cuidaba las ovejas, ¿cuántos han escuchado el Salmo 23? Que todo el mundo se lo sabe. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese salmo nace de la vida de un hombre que se vio como una oveja, y como él era pastor y cuidó sus ovejas, él dijo: así el Señor cuida de mí. Saúl no tuvo ese tipo de tiempos con Dios, pero David tenía un corazón enamorado de Dios. Mira, escucha este dato. A David le fue revelado entre 15 y 20 profecías mesiánicas acerca de Cristo. Le fueron dadas a David. O sea que David no solamente conocía a Yahweh, David conoció a Yeshua, a Jesucristo. Le fue revelado 1000 años antes que pisara la tierra nuestro Señor. ¿No le parece eso increíble? David fue uno de los hombres que, como el Señor se enamoró tanto de él: te voy a revelar a Cristo y te voy a usar para que profetices sobre el Mesías. Le puse algunos textos bíblicos para que los tengan aquí. En Salmo 2:7, David hablando de Jesús: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 8:4-6, hablando de Jesús, el dominio del Hijo del Hombre. Salmo 16, y si lo ves acá está el cumplimiento de cada palabra que Dios le reveló a David. Tú eres mi hijo, aquí en Hechos 3:13-33 se cumple. Salmo 84, Hebreos 2:6. Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, se cumple la resurrección de Jesús. Salmo 22, en su crucifixión, dolor, burla, manos, pies traspasados. Todo esto se cumple. Mateo 27, en Juan 19, el buen pastor, Juan capítulo 10 versículo 11, Salmo 40 del 6 al 8, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Hebreos capítulo. Todas estas palabras que el Señor le dio al rey David no fueron por casualidad, fueron porque David estaba inquiriendo en el Señor. Por eso David dijo: una cosa he deseado y solo esta buscaré, el que yo esté en la presencia de Dios todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Mira, eso fue la clave de todo. Yo quiero decirte algo. Mira, si te están rechazando, si te están haciendo hate, si te están dejando en visto en WhatsApp, eso no te tiene que mover el piso. Mientras tú estés conociendo a Dios y creciendo en tu relación con el Señor, tarde que temprano el Señor te dará victoria en tu matrimonio, con tus hijos, en tu empresa, con tus vecinos. Entonces, en primer lugar, pastor, ¿cómo supero la envidia y los celos? Conociendo e intimando con Dios. Recuerda que es el Espíritu Santo en ti el que hace morir esa obra de la carne llamada celos, como dijo Pablo en Gálatas 5:19. Y si notas, si lees el texto, en Gálatas 5:19, él mete los celos y la envidia dentro de las obras de la carne. Y más abajo en el versículo 26 reafirma otra vez el tema de la envidia. Pero en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando tú intimas con Dios en oración, en la palabra, escudriñando la palabra, viviendo la palabra, escúchame, iglesia, los celos y la envidia empiezan a salir de ti y empiezas a ver cómo el Espíritu Santo toma control en aquellas áreas en las cuales te tenían controlado a ti. Diga conmigo: conocer a Dios. Segundo, aprende a valorar a los demás. David fue un hombre que aprendió a valorar a Saúl. Saúl tuvo un corazón que no supo valorar a David, pero David siempre valoró a su rey. No esperes a que otros te valoren, dale tu valor a los demás. Muchos no tienen problema con celebrar a los que están debajo, pero les cuesta celebrar a los que están arriba de ellos. No sé si me escuchaste esto. Muchos celebran a los que están debajo de ti, que tú puedes manipular, a eso sí los celebras, pero al jefe no lo puedes celebrar. Al que tiene una posición más arriba de ti, o al que le está yendo, mire, hermanos, siempre va a haber gente que le va a ir mejor que nosotros. Le doy esa mala noticia: usted es próspero, bueno, hay gente más próspera y la va a ver. Usted se cree inteligente, hay gente más inteligente que usted. Usted cree que, mejor dicho, es el último elote del asado. No, hay otros elotes más grandes y con mejores sabores.
Pero cuando yo aprendo a celebrar, no solo los que están debajo, sino los que Dios ha puesto arriba de mí, eso guardará mi corazón. David celebró a Saúl, aunque Saúl no lo celebró a él. Por ejemplo, cuando estaban en la cueva de Adulam, vino Saúl a matarlo y David le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Imagínate. Perdón, eso fue cuando vino Goliat, que estaban buscando quién lo matara, y viene Saúl y le dice al rey: no desmaye tu corazón. Mira, desde el principio ahí estaba Saúl: ¿qué vamos a hacer con este Goliat? Y David le dice: no se desmaye su corazón, rey, tranquilo, yo voy a pelear con él. Siempre levantándolo, siempre motivándolo. En medio del conflicto, ahora sí, en primer libro de Samuel 24:10, en la cueva de Adulam, David le dice: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. ¿Cómo, David? Viene detrás de ti con 3,000 hombres a matarte y tú le sigues hablando así. Claro, es que David sabía respetar y valorar al rey. Y cuando pasó el conflicto y murió Saúl, el segundo libro de Samuel capítulo 1 versículo 19, David llora y se rasga las vestiduras y dice: oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oye, espera, si yo tengo un enemigo que ha estado 13 años detrás de mi cabeza, el día en que muere yo digo: Padre, gracias, tú eres un Dios que hace justicia. David no dijo eso. David hasta el final de su vida llamó alegría y orgullo a Saúl, lo llamó. Mira las palabras que usa: cómo han caído los héroes poderosos, el escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Le llama amado y le llama agradable. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Y esto es lo que quiero resaltar de aquí. El corazón de David siempre fue el mismo. Y el Señor me habló mientras estaba estudiando, llorando, y me hizo esta pregunta. Eso soy yo. Si a lo mejor tú crees que esta pregunta es para ti, pues también te la pones, ¿no? David, ¿por qué ha cambiado tu corazón con alguien que te ofendió? Y me confronté porque muchas veces yo he estado con personas al principio: ay, qué lindo Saúl. No, Saúl es una bendición. Y luego Saúl saca la lanza y mi corazón cambió. Y en el camino de la vida, personas que antes amábamos, ahora las rechazamos porque nos ofendieron. Y Dios me habló muy fuerte a mi corazón. Me dijo: David, nunca dejes de valorar a las personas a pesar de los errores que las personas puedan tener. Iglesia, somos de los que celebramos el triunfo de otros, porque si te cuesta celebrar los triunfos a otros, revisa tu corazón. Me acuerdo siempre de una foto de Karim Benzema, el jugador del Real Madrid, cuando Ronaldo le daban balones de oro por varios años consecutivos y Karim Benzema estaba detrás de Ronaldo así. Él no tenía el balón de oro, lo tenía otro. Pero años después, él es el que lo tenía en la mano y el otro le estaba aplaudiendo. Cuando hoy aplaudes y celebras a los demás, mañana alguien lo hará contigo. Pero si hoy tiras piedras a los demás, ¿quién te celebrará? El apóstol Pablo nos habla en algunos textos muy lindos acerca de animarnos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifiquémonos unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Primera Tesalonicenses 4:18: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Efesios 4:32: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Segunda carta a los Corintios 13:11: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor estará con ustedes. Hebreos 10:25: no dejemos de congregarnos como acostumbraron a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón, alguien diga eso, con mayor razón, ahora que viene el día que se acerca. Entonces di conmigo: conocer a Dios, valorar a los demás. Y termino con esto: sirve a los demás. Pero aquí le puse entre paréntesis: sirve a los. Otra vez.
Es que no merece mi servicio. ¿Y es que acaso es que tú merecías que Cristo bajara a la cruz y muriera por ti? Sirve a los Saúles. Es fácil servir a los que no dan problema, pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es servir a los Saúles. Saúl tenía la mentalidad de que otros le sirvieran, pero David tenía la mentalidad de servir a los demás. Mira, David tuvo un corazón de siervo. Porque no es solo servir, muchachos, no es solo venir y prestar un servicio, es tener un corazón de servir a las demás personas. Mira, David fue siervo de su papá. Mírame aquí. David sirvió a su papá a pesar de que su papá lo tuvo en poco. David sirvió a sus hermanos, les llevaba la comida a pesar de que sus hermanos le decían: ¿y usted qué hace aquí? No sea sapo, váyase para la casa. Lo sirvió. David sirvió a Saúl, aunque él lo intentó matar. David nunca dejó de servir y amar a Saúl. Y Cristo nos enseñó y nos modeló eso. En Lucas 6:32 Él nos dijo: si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo aquello a quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan unos y a otros, esperando a recibir unos de otros. En otras palabras, a veces nos portamos como pecadores. Pero ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Jesucristo le sirvió la comida a Judas. Si yo hubiera estado en esa última cena y yo sé que ese infeliz me va a entregar, yo le echo veneno, poison. Le doy una mariscada y dentro de la mariscada le meto un cangrejo envenenado. Pero Jesús sirvió a Judas. Le lavó los pies a Judas. Jesús le lavó los pies a los Saúles. ¿Por qué David tuvo la habilidad de Dios de amar y servir a Saúl hasta el último día de su vida? Porque David conoció a Dios. Si yo te digo aquí 10 cosas de cómo superar la envidia, va a ser un speech humanista, y no. Porque cuando Cristo mora en mí, el carácter de Cristo se refleja a los demás, y la obra de la carne llamada envidia ya no tiene espacio en mi vida, porque es Cristo en mí. Y no es yo tratando de tener terapias de cómo superar la envidia y toda esa onda. No, es Cristo en mí. Alguien diga eso: es Cristo en mí. Por eso cuando mañana abras la escritura, empieza a conocer a Jesús, a conocerle a Él, y ora que su carácter sea afirmado en tu corazón. Y lo primero que tienes que hacer antes de pedirle: Señor, la plata, Señor, el trabajo, Señor, la salud, vas a decirle: Señor, quiero conocerte más. Quiero ser más como tú. Quiero ser un buen discípulo. Y cuando empiezas a caminar en esa línea, mira, hermano, créeme, el Espíritu de Dios empieza a gobernar en tu vida, y ya no habrá espacio para los celos, la ira, las contiendas, las disensiones. Vas a tener paz. Vas a dejar de compararte con la gente. Vas a valorar lo que Dios te ha dado a ti. Y yo he orado en el nombre de Jesús que no caigamos en el pecado de la envidia, sino que guardemos nuestro corazón. Si tú miras, toda la gente que Dios levantó en las escrituras fueron gente que superaron ese gigante. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta tarde en el nombre de Jesús? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ponte de pie ahí donde estás. Eres líder, pastor, o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación, o tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta,
predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa. Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras, porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo, porque quedan pocos, y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.